Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado de hoy es un experto en cine de animación. Se llama Juan José Zanoletti y es el autor de Gnomos, Naranjitos y Mosqueperros, la vuelta al mundo en dibujos animados de Diablo Ediciones. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, nos gustaría que nos dijeras en qué consiste tu trabajo como animador. Bueno, tengo mi pequeño estudio de animación, hacemos toda clase de animaciones, tanto ficción como vídeo industrial y cualquier cosa que nos pida cualquier cliente. Estamos en un mercado que es bastante complicado, el español, y bueno, y no puedes elegir qué es lo que quieres hacer en animación, sino lo que te toque. Con respecto al libro que has escrito, hay un capítulo bastante largo que lo dedicáis a los estudios japoneses Nippon Animation. ¿Qué nos puedes decir de esta compañía de Extremo Oriente? Bueno, Nippon Animation es una compañía que seguramente, yo creo que no hay nadie en este país, sea de esa generación o de generaciones anteriores, que no conozca el estudio. Si empezamos a decir las obras de ese estudio como Marco, Heidi, La abeja maya, pues todo el mundo las conocemos, o la hemos visto cuando éramos pequeños o hemos oído hablar de ellas. Entonces, Berry International, que es la productora que ha producido la serie de animación de la que hablamos en el libro, a finales de los 70, se encargaban de distribuir tanto dibujos animados como de ser licenciatarios de merchandising de dibujos animados de esta productora. Por tanto, ya tenían un contacto con ella. Cuando en 1980 Berry International decidió producir animación, pues contó con Nippon Animation para poder colaborar con ellos y que la animación la hicieran ellos. Y de ahí un poco es la relación que hay entre este estudio japonés y este estudio español. Y entonces el estudio japonés se encargó de hacer animación de series como Ruy el Pequeño Cid, Fútbol Nación, D'Artagnan o La Vuelta al Mundo de Willy Fogg. Bueno, como tú acabas de decir, la obra más importante de Nippon Animation fueron, por ejemplo, Heidi, Ana de las Tejas Verdes o Marco, que trataron de ser fiel a la obra de sus autores, a los autores, lógicamente, en los que se basaban. En cambio, nos ha llamado la atención que las obras que habéis cogido, o de las que tú hablas, por ejemplo, Ruy el Pequeño Cid, D'Artagnan o Willy Fogg, se toman muchas licencias. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se optó en España por escoger estas producciones? Bueno, en primer lugar, no es causa de Nippon Animation. Estas son producciones españolas. Sí, sí. Que en su producción pueden contar, para hacer animación, pueden contar con sí, estudios japoneses o con estudios franceses o con estudios de cualquier otro país. Sí. Toda la producción, guión, storyboard, todo el trabajo creativo se hacía en España. Es decir, sí, si ha habido licencia no es causa de Nippon, es causa de los españoles. Nippon hace lo que le van diciendo los españoles que tienen que hacer. Son series, cuando Berry International produce estas series, tienen en cuenta de que quieren dirigirse a un público infantil. En ningún momento pretenden hacer la habitual dibujo animados con doble lectura en los que pueden disfrutar un niño como un adulto. Ellos saben que quieren ir al niño y solamente se dirigen a ese sector, sin buscar esa segunda lectura. Eso hace que tengan que, a la hora de hacer las adaptaciones de novelas tan complicadas como por ejemplo D'Artagnan, que además de ser complicada es una novela políticamente muy incorrecta, se tenga que adaptar a un público infantil y, digamos, un poco limpiar esa incorrección política y hacerla más pedagógica la novela, de ahí que aparezcan esas licencias. Si te parece, empezamos un poquito analizando la serie y vamos a empezar, valga la redundancia, por Ruy el Pequeño Cid, que me gustaba a mí, incluso a mis padres, que eran grandes admiradores de ese personaje histórico, y de hecho yo me sé la canción, que creo que era: Ruy se lanza contra el enemigo, es valiente, es como ninguno, ya le llaman Cid campeador. Como vemos, la canción era muy pegadiza y era del grupo Nins. ¿Qué nos puedes decir de esta serie? Bueno, el hecho de cuando Berry International quiere producir animación, ellos tienen una cosa que es muy clara, es que sus producciones tienen que ser universales, no pueden ser producciones únicamente para ser emitidas en España, porque si solamente depende del mercado español no puedes amortizar una serie tan compleja. Entonces, a la hora de buscar el proyecto, se dijo qué producto es el más universal
que hay ahora mismo a nivel mundial conocido en España. Todo el mundo dice, pues Don Quijote y el Cid. Don Quijote ya se hizo una serie una década antes, pues solo queda el Cid. Entonces se toma la postura de adaptar el Cid porque es un personaje conocido en el mundo entero, y más todavía cuando años atrás la producción de Samuel Bruston que se rodó en España del Cid era muy popular y muy conocida. Entonces cuando se va a adaptar el Cid, se tiene en cuenta de que va a ser para un público infantil, entonces se pretende adaptar o crear, todo es ficción, la vida de Cid cuando era niño, algo que no, todo es inventado para la serie, no está adaptado de ninguna obra de las que se han escrito del Cid, aunque se beben elementos de ella. Entonces, mira, una cosilla, perdona. Hay dos características: adaptar una obra que sea conocida en todo el mundo, que se trate de una obra dirigida a un público infantil y que tenga su mensaje pedagógico. Sí, en el libro me dio la impresión de que mencionabas a un tal Pierre Corniel, que un autor debe ser importante, que hablaba de la mocedad del Cid. Entonces no tiene que ver nada con esa historia, ¿no? No, vamos a ver, tenemos el poema Mío Cid, tenemos el Cid y tenemos las mocedades del Cid, sí, ¿no? Que son las tres, digamos, obras literarias más importantes que se han hecho sobre el personaje. Si nos cogemos a Samuel Bruston, la película del Cid que interpretaba Charlton Heston, la adaptación que hace es de esta obra que tú has comentado, porque en esta obra donde digamos, el bloque central de la historia es la relación entre el Cid, el personaje femenino y digamos esa trama que ocurre cuando el Cid mata al padre de su mujer, de la que va a ser su mujer, y crea ese conflicto, ¿no? De la pareja, ¿no? Esa es la trama central que coge la película de Samuel Bruston. Los dibujos animados van a coger elementos de cada una de estas novelas, aunque la principal novela es el poema Mío Cid, pero simplemente son elementos que cogen, digamos, pues cuando nosotros, todo el mundo conoce el Mío Cid a través de las películas. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.